cómo realizar la metodología llamada RCM o mantenimiento centrado en la confiabilidad. Una de las formas de cómo realizarlo, porque hay varias variantes, y qué es un sistema SMMS en mantenimiento, ¿no? ¿Qué es un sistema SMMS en mantenimiento y qué es lo que ustedes podrían encontrar en el mercado? Bueno, sin mucho más preámbulo, voy a proyectar desde donde nos quedamos el día de ayer y luego continuamos con las diapositivas que corresponden el día de hoy. Ok, bueno, el día de ayer estábamos viendo los modelos de criticidad, ¿no? Cómo se hace el análisis de criticidad, que yo les mostraba que existen estos 4 métodos, habíamos revisado 2 de ellos, y estábamos revisando, lo revisamos muy rápido, el modelo de criticidad semicuantitativo o MCR, ¿no? Que es este de acá, este es el último modelo, que es bien parecido al modelo de aquí que se llama CTR, ¿no? Criticidad total por riesgo. ¿Por qué? Porque la fórmula es la misma, igual de frecuencia de fallas por consecuencia de los eventos, es la misma fórmula, pero ¿qué es lo que cambia? La forma de calcular eso, o la fórmula de calcular eso. Por ejemplo, el factor de frecuencia de fallos en este método MCR sigue una escala del 1 al 5, ¿no? Donde 1 es sumamente improbable, menos de un evento en 5 años, y 5 es muy frecuente, más de 3 eventos por año. Más de 3 eventos por año. Esta es la escala de frecuencia de fallos donde tú ponderas el valor de la frecuencia de fallos. ¿Y cómo calculas la consecuencia de los eventos? Bueno, la consecuencia de los eventos lo calculas con esta matriz. Igual tiene una ponderación del 1 al 5 y acá están las siglas. La fórmula, ¿no? La fórmula de la consecuencia de los eventos es la misma que ustedes ven acá, ¿no? Que hemos visto en el CTR, ¿no? Igual es factor de impacto de la producción por factor de flexibilidad operacional más factor de costes de mantenimiento, más factor de impacto de seguridad, higiene y ambiente. Esta fórmula en consecuencias es la misma, solo que se calcula de forma diferente. Se sigue este cuadro de ponderación, ¿no? Acá está también IC, ¿no? Factor de seguridad, flexibilidad operacional, y BM vendría a ser factor de costes de mantenimiento. Se pondera aquí, ¿no? Siguiendo esta tabla, y pues obtener esta matriz, ¿no? Donde nuevamente la letra B es baja criticidad, la letra M es mediana criticidad, la letra A es alta criticidad y la letra MA es muy alta criticidad. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a analizar, a ver, lo que se analizó acá era, yo les estaba comentando el ejemplo de bombas de agua en un edificio, ¿no? Donde tienen varios departamentos, ¿no? Por ejemplo, si analizo, ¿no? El fallo de una bomba de agua, en el caso que estén trabajando 2 en paralelo, ¿cuál es la frecuencia de fallo? De repente me sale que la frecuencia de fallo es posiblemente un evento cada 3 años, ¿no? O sea, puede salirme 3 y la consecuencia lo calculo con esta matriz. O, siguiendo esta fórmula, calculo la consecuencia, impacto operacional. No está costos de reparación, incluyendo materiales, es 1. Se ubican por debajo del 10%. Costos de reparación, incluyendo materiales, se ubican en un 10%. El costo de reparación se ubica entre un 25 y 49. Por ejemplo, puede ser este factor 3, el costo de reparación de esa bomba, se ubica en un 25 al 49% del valor del equipo. Entonces tengo este valor, ¿no? Índice de criticidad, ¿no? Lo tengo como 5, más los otros valores, ¿no? El valor de impacto operacional, ¿no? Este seguridad e higiene, y el valor de flexibilidad operacional, que para acá es BM, ¿no? Calculo con estos valores, ¿no? Las consecuencias de la falla en seguridad, ambiente, calidad de producción, igual con la escala del 1 al 5, con la escala del 1 al 5, ubicando en esta manera si esa falla de la bomba de agua sería de mediana criticidad, alta criticidad o muy alta criticidad. Como esto es una variante, ¿no? Como lo comentaba ayer también, esta matriz de criticidad de riesgo es una variante
en realidad de esta, ¿no? De criticidad total de riesgo, la más usada, ¿no? Generalmente es esta. ¿No? La más usada, la que ustedes van a ver siempre, que se hacen varios trabajos de mantenimiento, en varios análisis que se hacen inclusive en industrias mineras, van a ver que han aplicado esta tabla de frecuencia de fallas. Pero hay muchas formas de analizar la criticidad de equipo. Otro método que quizás lo veamos el día de mañana, en la última sesión, es el análisis de Jackknife. ¿No? Por ejemplo, el análisis de Jackknife también es bien conocido y se aplica bastante en la industria minera. Mañana lo vamos a ver. Es otro método para analizar la criticidad de los equipos. Y ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas computacionales, los software que utilizamos también en la gestión del mantenimiento, o llamado CMMS. ¿Por qué se llama CMMS? Por las siglas en inglés, quiere decir Computer Maintenance Management System, un sistema de gestión de mantenimiento computarizado. A ver, el mantenimiento puede ser definido como un control ordenado y estructurado de actividades que permite mantener las condiciones productivas originales de las instalaciones involucradas. En el caso de los equipos o servicios, de operar por un tiempo existirán, bueno, de dejar de operar por un tiempo existirán pérdidas de tiempo y dinero. Pasos básicos para la gestión del mantenimiento, ¿no? Requisición de servicios de mantenimiento, aprobación de los servicios, plan asegurando la confluencia de todos los recursos necesarios, programación, priorizando, asignando el trabajo y seguimiento del mismo, control de la performance del trabajo, el rendimiento del trabajo, si lo han hecho de manera adecuada o no, registro de la data, control de costos, información, declaración de fallas, datos de flota, identificación de equipos, productividad, programaciones, etc. Historia del equipo, actualizaciones de equipo, paradas, últimos trabajos, paradas, labores realizadas, reportes, varios, ¿no? Varios reportes. Backlog son trabajos de mantenimiento pendientes, performance, horas de vida actual, cambios, desembolsos de dinero, etc. Toda esta información, no, todo este flujo de aprobaciones o actividades es la que se sigue en la gestión de mantenimiento, ¿no? Como ustedes se van dando cuenta, es mucha información, ¿no? Es por ello, ¿no?, la necesidad en ciertas empresas de establecer un software, ¿no? La empresa va creciendo, va teniendo más activos, evidentemente tiene que controlarlos mejor, ¿no? Y no puedes estar, pues, contratando muchas personas, ¿no? Ya tu rentabilidad va a bajar mucho. Entonces, el software te ayuda bastante en eso. Pero ahí viene la contraparte que lo voy a ir mencionando, y yo se los he dicho también en las anteriores sesiones. No vale solamente implementar un buen software, ¿no? Si no tienes una adecuada gestión de procesos y no hay una gestión del cambio, porque las personas tienen que acostumbrarse a usar el software de manera eficiente, el software no va a traer ningún resultado beneficioso a la empresa. Pero no es que esté mal implementado, no es que sea un mal software, sino que tú no has preparado los otros aspectos de la empresa. Profesor, pero yo quiero ya implementar el software porque la competencia ya lo tiene. Ya no sé, la competencia lo tiene, pero la competencia hace la diferencia porque tiene esos tres pilares dentro de su empresa estructurados. Ahora, lo que yo te recomiendo, si están apurados con el tema del software, es hacer los tres al mismo tiempo. Se pueden hacer los tres al mismo tiempo, ¿no? Encargar responsabilidades de diferentes áreas y crezcan los tres pilares al mismo tiempo. Bueno, entonces esa necesidad, ¿no?, trae consigo al nacimiento de esta clase de software, CMMS, ¿no? Computerized Maintenance Management System, ¿no? Sistema de gestión de mantenimiento computarizado. Se aplica normalmente a plantas industriales, hospitales, clínicas, empresas de servicios generales y en general a toda empresa que implique la gestión de equipos e inventarios, como el mantenimiento de maquinaria pesada y o liviana, ¿no? Todo este tipo de software, Computer Maintenance Management System. ¿Cuáles son los módulos básicos, ¿no?, o que trae este software? ¿No? ¿Qué son módulos básicos? Funciones, ¿no? Funciones básicas que trae este software. Gestión de data de equipos, mantenimiento, todos los tipos. ¿Qué tipos hay? A ver, nosotros hemos mencionado el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, hay mantenimiento predictivo también. Ahí también hay un término que se llama mantenimiento proactivo. La labor, control de personal y horas de trabajo,
sistema de órdenes de trabajo, OTs, gestión de trabajos pendientes, backlogs, planeamiento y programación, ventas, control de inventarios, compras y presupuestos, ¿no? Todos estos son los módulos básicos o las funciones básicas que trae este tipo de softwares. Definición, ¿no? La definición, lo primero que hay que hacer, ¿no? Cuando estás implementando este tipo de softwares, generalmente, ¿no? Los consultores, especialistas en este tipo de software, un software también utilizado mucho en las industrias es el software SAP, ¿no? SAP de mantenimiento, PM, ¿ok? Casi lo mismo, ¿no? Que hablar de un CMMS, ¿no? Traen las mismas funcionalidades, pero es un ERP, ¿no? Que es bastante parecido. Ahora, en la definición de equipos, para implementar el software, nos indican que definamos bien nuestros activos, ¿no? O definamos bien nuestros activos, o nuestros equipos, perdón. ¿Qué es lo que necesitamos para definir bien nuestros activos, que podrían ser equipos? Identificadores, ¿no? Códigos, datos de placa, número de serie de cada equipo. Procedimientos de seguridad, mantenimientos preventivos, cambios, garantías, etcétera, lo que estén registrados en el software. Jerarquía, equipo padre e hijo. ¿Cómo podría ser profesor equipo padre e hijo? Bueno, podrías tener, por ejemplo, tú la excavadora hidráulica, ¿no? Y luego, ¿no? Como equipo padre y luego como hijo, los sistemas de la excavadora hidráulica. Por ejemplo, el motor diésel, el sistema de tren de rodaje, el sistema oleohidráulico, ¿no? El sistema de aire acondicionado, podrías tenerlo como equipo hijo. Y el padre vendría a ser la excavadora hidráulica. Prioridad, criticidad de equipos en la operación, ¿no? Ya tú asignas cuáles equipos son más críticos que otros. ¿Y en base a qué metodología, profesor, puedo hacerlo? Bueno, en base a la metodología que les he mencionado, podrían hacer este análisis, esta matriz de criticidad, pero lo que se usa bastante es el análisis de Jackknife, ¿no? Que lo vamos a ver el día de mañana. Pero ustedes con eso pueden ver la criticidad de los equipos. Utilización, datos históricos de funcionamiento, orómetros, kilometraje, etcétera, no todo lo involucrado a los equipos. Repuestos recomendados, listas de partes a tener en almacenes, es decir, los de alta y los de media rotación. O los de alta y los de mediana rotación. Componentes, motores, cigüeñales o convertidores, ¿no? Que son parte de los equipos. Motores, cigüeñales, convertidores. Costos, todos costos a incurrir y que pueda documentarse o estimarse. Todos los costos que se puedan incurrir y que puedan documentarse o estimarse. Documentación relacionada, manuales, archivos, planos del equipo. Garantía, inicio, fin, condiciones, montos coberturados, etc. Monitoreo de condiciones, historia de reportes y estado de diferentes componentes de un equipo. Reporte de equipos, lista de reportes o flotas, ¿no? Todo esto, ¿no? Debemos tener registrado para poder implementar este tipo de software. De hecho, este software, eso es la gestión de data de equipos, ¿no? De hecho, este software nos ordena, ¿no? En la parte del módulo de gestión de datos de equipos nos pide tener toda esta información. Toda esta información. Toda esta información. Y en la parte de mantenimiento, ¿qué nos pide tener? Bueno, hablando de mantenimiento preventivo, ¿no? Las características relacionadas con la gestión de los PMs, de los mantenimientos preventivos. Es decir, los procedimientos, cómo hacer la labor, las órdenes de mantenimiento, si van a seguir un correlativo o no, la frecuencia del mantenimiento preventivo, el tipo de mantenimiento preventivo que se le va a hacer, cambio, inspección, el ajuste estacional, la lista de partes que se necesita por mantenimiento preventivo, la labor, ¿no? Personas que van a incurrir, horas hombre, horas máquina, los contactos que el supervisor va a estar a cargo, los enlaces, documentos de apoyo, que pueden ser manuales, planos, generación de mantenimientos preventivos, generación de backlogs, de mantenimientos pendientes, mantenimientos preventivos menores, lubricación y ajustes, reportes de mantenimiento, también nos da eso esta clase de softwares, estado de partes, programación, cumplimiento, precisión, reporte de precisión que yo les había comentado ese indicador, proyección de mantenimientos preventivos, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva la gestión de los PM podemos registrarlo en este módulo básico de un CMMS.
En la parte de labor de personal, ¿qué es lo que vamos a registrar? ¿No? Tenemos que registrar el tipo de personal, la especialidad, tipo de personal, no sé, aprendiz, maestro, especialidad, mecánico, hidráulico, motorista, ratio por hora. ¿Qué es ratio por hora? ¿Cuánto cuesta, no, la hora hombre por hora? Links adicionales, reportes, trabajos a realizar por OT, productividad, ¿no? Productividad, medir la productividad de la labor. Y también en la parte del sistema de órdenes de trabajo, qué es lo que registra ese tipo de software o qué es lo que nos puede ayudar en las órdenes de trabajo, ¿no? Registra las órdenes de trabajo por equipos, por máquinas, equipos, por mantenimiento preventivo, registra la labor que se va a realizar ahí, el inventario, que se van a realizar, el inventario que se necesita para realizar ese mantenimiento preventivo y registra las órdenes de compra a emitirse. Todo eso se puede gestionar con las órdenes de trabajo en un software de este tipo. ¿Cómo gestionamos los backlogs? Que son los trabajos pendientes por realizar. A ver, los backlogs, que son los trabajos pendientes por realizar, este tipo de software nos brindan procedencia del backlog o backlog transformado en una orden, recursos, repuestos, especialistas, maquinaria auxiliar, que son herramientas, almacenes, proveedor de partes, kits, vales, programación, cuando se planea, programa, se puede realizar el trabajo, la disponibilidad, estatus, rojo, azul, verde, amarillo, reportes, situación, ejecución, historia, ¿no? Toda esta información se puede gestionar en los backlogs en la gestión de backlogs en este tipo de softwares, ¿no? En la gestión de backlogs en este tipo de software. Otro módulo básico es el resto, ¿no? Planeamiento, ventas, control inventario, compras y presupuesto. ¿No? Planeamiento, programación, ventas, control inventario, compras y presupuesto. Todo esto se puede gestionar dentro de esta clase de software que es como una especie de ERP. Ahora vamos a ver la definición de software. ¿Por qué es importante ver la definición de software? Porque muchas veces las empresas no implementan esta clase de software porque entienden mal el concepto de lo que es un software. Recordar que Excel es una hoja de cálculo. Excel no es una base de datos. Microsoft propone a Access como su base de datos de oficina, empresas pequeñas. Access trabaja con muchas tablas, pero estas se construyen en Access, pero estas no se construyen en Access, sino en Excel. Access importa las tablas de Excel. No, Access trabaja con muchas tablas e importa las tablas de Excel. Recuerden que Excel no es una base de datos. Entonces, ¿cuál es la definición del software? Porque es importante contar con un software. Es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Según la definición del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos IEEE. Repito, es un conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Hay varios tipos de software. Hay software de sistema, software de programación y software de aplicación. Software de sistema. No, hay tres tipos de software: de sistema, de programación y de aplicación. Software de sistema, software que controla el sistema informático de manera que la utilización de los servicios internos sean transparentes para el usuario. Memoria, discos, puertos, dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. Como por ejemplo son los sistemas operativos, ¿no? Windows, Mac, de Apple, ¿no? Controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, servidores, interfaces de apoyo. Software de programación, conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos, lenguajes de programación y herramientas que le faciliten la labor,
compiladores, intérpretes, depuradores, editores de texto, entornos, entornos de desarrollo integrados, usualmente en un entorno visual y interfaz gráfica de usuarios GUI. O interfaz gráfica de usuarios GUI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta interfaz gráfica de usuarios GUI se usa en el software SAP. Y software de aplicación, ¿cuáles son? Son software de programación y software de aplicación, ¿no? Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas. En algunos campos de actividad susceptible de ser automatizados o asistidos, con especial énfasis en los negocios. Incluye, entre otros muchos, aplicaciones de ofimática, software de soporte profesional, educativo, empresarial, médico, base de datos, también es un software, telecomunicaciones, por ejemplo, Internet y toda su estructura lógica, control y automatización industrial, PLC, por ejemplo, software de diseño asistido por computadora, CAD, SolidWorks, Inventor, por ejemplo, software de fabricación asistida por computadora, CAD Manufacturing, o por ejemplo, MasterCAD, que es el software que se utiliza en entornos CNC, videojuegos, software de apoyo a toma de decisiones, también hay ese tipo de software, de apoyo en toma de decisiones. Entonces, este tipo de software que nosotros vamos a usar para el mantenimiento son softwares de aplicación, ¿no? Como base de datos. Ahora, ¿cuáles son las etapas de desarrollo de este software? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces, muchas empresas desarrollan su propio software. No optan por software que hay en el mercado, no que desarrollen el suyo propio. El proceso de desarrollo no se debe de trabajar como un proyecto, pero casi siempre se cumplen ciertas etapas. Especificación y análisis de requisitos, siempre, ¿no? En ingeniería de requisitos, diseño, codificación, pruebas unitarias y pruebas integrales, instalación y paso a producción. Además, un buen desarrollo preverá las actividades de mantenimiento de software en operación, ¿no? Siempre se tiene que cumplir esto de aquí, ¿no? Las etapas de desarrollo de software. Imaginemos que nosotros estamos en una empresa que no quiere comprar un software en el mercado, ¿no? Porque quiere diferenciarse más bien del mercado y quiere desarrollar su propio software. ¿Ok? Lo pueden hacer, ¿no? Evidentemente necesitas el expertise de un programador, pero el programador no va a poder hacer esto solo porque necesita el know-how de las personas encargadas de la gestión del mantenimiento. Y acá entramos nosotros, en especificación y análisis de requisitos. Es decir, cómo necesitamos que salga la pantalla, qué campos tenemos que queremos que se formulen y demás. Y en el diseño, ¿no? Cómo quiero que se vea. Y en la codificación, pues ya entra el programador, y en la parte de pruebas unitarias de integración también entramos nosotros. Tenemos que probar cómo se diseñó el software, para que luego el programador nuevamente lo instale y pase a producción, ¿no? Este es el ciclo de vida de un software generalmente: definición de necesidades, el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, la validación y el mantenimiento y evolución constante, ¿no? Siempre va a dar mejoras que se pueden hacer al software una vez que lo estamos usando, una vez que lo estemos utilizando. Bueno, pero ¿cuál es el problema, ¿no? Con estos software que hay, ¿no? Con estos software que se desarrollan, ¿no? Que las empresas mandan a desarrollar por su cuenta muchas veces. Bueno, aparecen problemas durante el desarrollo del software, en su mantenimiento y ante la demanda de nuevas aplicaciones, ¿no? Porque suele suceder que hay insatisfacción del cliente, dicen que es muy lento, no lo entienden o las personas no quieren aprender. Planificación y estimaciones imprecisas, no se está calculando muy bien, es muy complicado calcularlo. No hay tiempo para recoger datos históricos, es decir, las personas no llenan data histórica, entonces el software no te sirve de nada. La calidad es muy baja, ¿no? Yo no quiero que los cuadros salgan de esta forma, no quiero que el reporte salga con estas columnas. Baja productividad, ¿no? Para la cantidad de data que necesito administrar, el software trabaja muy lento. Dificultad de mantener el software existente, ¿no? Es un poco complicado mantenerlo porque hay muchas fallas en el servidor, hay que comprar más espacio en el servidor y necesitamos un personal de TI constantemente. Estos son los errores que normalmente ocurren en el software. Yo se los menciono porque muchas empresas optan por desarrollar su propio software
como una forma de diferenciarse en el mercado, ¿no? Vamos a desarrollar nuestro propio software de mantenimiento, por ejemplo. Esa era la partecita que faltaba ayer y vamos a continuar con el tema de hoy, que en realidad vamos a seguir con ese, que era el tema del software CMS, ¿no? Bueno, ¿no? Hay diferentes formas de ver el software. Así lo explica el cliente generalmente, así lo entiende el jefe del proyecto, así lo diseña el analista, así lo escribe el programador, así lo vende el de marketing, así lo documentan, nadie quiere documentar a veces, así funciona la versión instalada, lo que se factura al cliente, o sea, lo que se cobra, el soporte previsto y lo que realmente necesita el cliente. O muchas veces, ¿no? Cuando las empresas optan por desarrollar su propio software de mantenimiento, termina ocurriendo lo que vemos en las gráficas, ¿no? Por eso es muy importante definir los requisitos del software y generalmente escogen a una persona muy experta en la gestión del mantenimiento de la empresa para eso, para que vea este tema. El tema de la ingeniería de requisitos, ¿no? ¿Qué es la ingeniería de requisitos? Son los servicios, restricciones y metas que el sistema debe llegar a realizar, ¿no? Se definen a partir de las consultas con los usuarios, se define en detalle y sirve como especificación del sistema. El ingeniero informático analizando requerimientos. Será un sistema súper configurable, bla, bla, bla. Cliente solicitando software. Será algo que se simplifique la vida. Algo como esto, y el informático, por lo generalmente, se imagina algo mucho más complicado, ¿no? A ver, ¿qué sucede, no? ¿Por qué a veces sucede que ustedes ven algunos softwares de ciertas instituciones, puede ser estatales, que no funcionan de manera adecuada? Porque generalmente se los encargan solamente a los ingenieros informáticos o de sistemas, pero no forman un equipo de trabajo, ¿no? Lo ideal es formar un equipo de trabajo, como el especialista en el proceso. Y el ingeniero informático, que de hecho te va a apoyar con la parte de programación. Pero el ingeniero del proceso, ¿no? O el ingeniero de requisitos logra entender esto, lo que el cliente realmente necesita, para que pueda ser diseñado así y no haya problemas en el día a día. Por ejemplo, sin ir más allá, a ver, empresas que desarrollan su propio software, por ejemplo, Ferreiros, desarrollaron su propio software que utilizan ahora para gestionar el mantenimiento, su propio CMMS. Y así lo mismo lo ha hecho los demás, las demás empresas, ¿no? A nivel de Ferreiros. Como un plus para diferenciarse en el mercado, ¿no? Y también una rama de negocio más, ¿no? De soporte del software. Entonces es muy importante definir la ingeniería de requisitos. Codificación, ¿no? Durante esta etapa se desarrollan diversos módulos del software que posteriormente deberán trabajar en conjunto. Se comprueban con data parcial o incompleta. Integración y pruebas del sistema. Pruebas unitarias y pruebas integrales. Pruebas unitarias, los programas o las unidades individuales del programa se integran y se prueban como un sistema completo para asegurar que se cumplan los requerimientos del software. Después de las pruebas del software, se entrega al cliente. Es decir, ¿no? Ya definiste tú la ingeniería de requisitos, el programador hizo la codificación, ¿no? Entonces ya hay un producto y tú lo puedes probar, ¿no? Podría simular, por ejemplo, cómo gestionar una orden de trabajo, ¿no? Y haces los pasos para gestionar una orden y ves los resultados. Y al momento de hacer los pasos, ves qué tan amigable se realizó, si fue como ustedes lo definieron, o si se puede mejorar. Si se puede mejorar, ¿no? Y todo eso lo ves acá en las pruebas unitarias. Si hay algo que mejorar, ¿no? Regresan a la parte de codificación y vuelven a interactuar hasta tener un mejor resultado, ¿no? Hasta tener un mejor resultado. ¿Por qué es importante, ¿no? Que esté más o menos definido? Porque acuérdense que esto lo van a, como yo les dije, ¿no? En su momento Ferrero realizó esto, se va a lanzar a muchas personas dentro de una institución y obviamente debe ser lo más entendible posible, ¿no? Por ejemplo, era un ejemplo en el mercado de un software que revolucionó el mercado, de que era muy fácil de entender, ¿no? O un hardware que era muy fácil de entender, por ejemplo, la marca Apple, ¿no? Con sus diseños que eran muy fáciles de comprender y entender, ¿no? Algo así debe diseñarse los softwares para el mantenimiento, ¿no? Para las personas que estén acostumbradas a este tipo de términos.
Funcionamiento y mantenimiento, ¿no? Se supone que esta es la etapa más larga del ciclo de vida. Desgraciadamente no siempre es así, ¿no? El sistema está instalado y operando en la realidad, ¿no? El mantenimiento supone corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores, ¿no? Asimismo, se pueden desarrollar servicios que fueron obviados durante el levantamiento de requerimientos. O generalmente, ¿no? El proceso de software, ¿no? Entra en la etapa de producción y mantenimiento, está en la implementación y desarrollo de capacitación, de mantenimiento de soporte, garantía de soportes y mejoras, porque siempre hay cosas que mejorar, cosas que no funcionaron como tú lo esperabas, evaluación de necesidades y estudios de viabilidad, análisis de requisitos, si es viable o no hacer el cambio, y luego está el diseño, desarrollo y pruebas nuevamente, prototipado y feedback, para nuevamente entrar a producción y seguir el círculo de mejora continua. A veces, ¿no? El ciclo de vida de los software no es tan largo, porque resultó que así no lo querían usar la mayoría de las personas. Entonces tenemos que rediseñarlo y es un poco complicado hacerlo en vivo. Es decir, cuando ya el software lo está usando una empresa, ¿no? Porque ya no puedes hacer muchas operaciones que antes sean simples. Entonces, al final terminas afectando la gestión del cambio de las personas, porque las personas van a ver el hecho de implementar un software como algo que les genera un problema y no te van a querer apoyar. Entonces, es bueno definir, ¿no? Lo vuelvo a repetir, bastante la ingeniería de requisitos, ¿no? Si es posible consultar con las personas, los jefes de cada área, ¿no? Ya el jefe de cada área se encarga, pues, de apoyar a su gente, pero ya le consultaste a él alguna vez, entonces se hace de tal forma de que la mayoría, obviamente va a haber excepciones, no todos, no todos van a querer aprender a usar un nuevo software, entonces va a ser un poco difícil que lo utilicen, ¿no? Pero que funcione, que la mayoría sea amigable, es correcto. Ciclo de vida del software, ¿no? Los métodos utilizados para el desarrollo de un software tienen un orden de las tareas o actividades involucradas, definen la coordinación entre ellas, su enlace y su retroalimentación. Bueno, podemos encontrar el modelo en cascada o secuencial, que es este, requisitos, análisis, diseño, codificación y prueba. El modelo espiral, que es este, recolectación y refinanciamiento de requisitos, diseño rápido, construcción del prototipo, evaluación del prototipo por el cliente, refinamiento del prototipo, producto de ingeniería. Modelo iterativo incremental, que es este, ¿no? Visión de funcionalidad 1, análisis, diseño, codificación, pruebas. Sale un producto, luego lanzas otro producto, versión 2 más funcionalidad 2. Análisis, diseño, codificación, prueba. Lanzas otro tercer producto. Análisis, diseño, codificación, pruebas. Versión 3 más funcionalidad 3, ¿no? Y vas mejorando el software y es como si estuvieras lanzando un nuevo producto. Estos son los modelos de gestión sobre los que podemos diseñar un software. Usualmente, ¿cuál es el que predomina, ¿no? Según la experiencia, ¿no? El que predomina generalmente es este, ¿no? Siempre es la mejora continua del software. No es que lance uno de nuevo, lance otra versión de nuevo, porque esto cuesta un costo. Esto tiene un costo. Entonces, siempre es la mejora continua del software. Porque también ocurre esto, no es que la ingeniería de requisitos la hayamos hecho mal, sino también los procesos cambian, la tecnología cambia, entonces van saliendo mejoras, van saliendo nuevas formas de hacer las cosas y eso se tiene que ajustar dentro del software, ¿no? Se tiene que ajustar dentro del software. A ver, base de datos. Entonces, como yo les mencionaba, el Excel no es una base de datos, ¿no? De hecho, Microsoft define como su base de datos al software Access. De hecho, si tú tienes ahorita Microsoft en tu computadora, tienes Access, solo que nunca o muy poco lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no se entiende la teoría de la base de datos. ¿Qué es una base de datos? O el modelo conceptual. Lo que nosotros necesitamos para llevar un sistema de gestión de mantenimiento es una base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Vamos a ver, como modelo conceptual. El modelo conceptual es un diagrama que ilustra una serie de relaciones entre ciertos factores que impactan o conducen a un resultado. Esa es su definición de base de datos. Es un diagrama que ilustra una serie de relaciones entre ciertos factores que impactan o conducen a un resultado. El modelo conceptual
es, por lo tanto, una representación simplificada de su proyecto. ¿No? Un modelo conceptual es, por lo tanto, una representación simplificada de su proyecto. Un buen modelo conceptual presenta la situación actual del proceso, muestra los vínculos entre los factores que afectan el resultado, muestra los aspectos directos o indirectos que afectan el resultado, presentan solo factores relevantes y está basado en datos e información sólida. No, repito, es por lo tanto una representación simplificada de su proyecto. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, acá tenemos, a la que entienden esta parte, ¿no? Muestra los vínculos entre los factores que afectan el resultado y muestra los aspectos directos e indirectos que afectan al resultado. Tenemos estas entidades dentro de la base de datos. ¿Qué son entidades? Aportan las variables independientes que finalmente influyen en la variable dependiente. Son variables independientes que finalmente influyen en la variable dependiente. Tengo esta entidad en mi base de datos. Empleado, cargo, jerarquía, dirección, ciudad y remuneración. ¿Cómo se relacionan estas etiquetas? ¿Cómo se relacionan estas variables? Estas son las entidades. ¿Y cómo se relacionan? Las relaciones. La representación con flechas, estas flechas generalmente apuntan a una sola dirección. Una entidad se relaciona con otra mediante flechas individuales. Las relaciones descubren al menos un elemento de concordancia, igualdad que permite coordinar a las entidades conectadas. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado, no, de tener estas entidades relacionadas para formar una base de datos? Como dice el modelo conceptual. Este sería el resultado, ¿no? El resultado depende de una o varias variables que a través del modelo conceptual le permitirán explicar, predecir o modificar el resultado. A ver, relacionamos estas entidades. ¿Cómo las hemos relacionado? Ok, la remuneración depende de la jerarquía, ¿no? Que la jerarquía nos otorga un cargo, o que el cargo da la jerarquía. Y el cargo lo tiene un empleado, que el cargo lo tiene un empleado. En la ciudad yo ubico una dirección y puedo encontrar las direcciones de los empleados. Entonces, con estas relaciones, ¿no? Que están mediante flechitas, este es bidireccional, unidireccional, puedo yo relacionar mi base de datos. Acá que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, tengo una base de datos de remuneraciones, lo puedo relacionar con las jerarquías. Y las jerarquías lo puedo relacionar con los cargos. Esta es una sola tabla. Y acá hay otra tabla, ¿no? Cargo y empleado. Pero con esta columna, esta tabla se relaciona con otra columna de la tabla donde está jerarquía. Y acá tengo otra tabla que se relaciona con el dato del empleado. De esta forma, se relacionan las bases de datos dentro de un software que gestiona base de datos. Dentro de un software que gestiona base de datos. Esta es la lógica que siguen dentro del software que gestionan base de datos. ¿Por qué nos sirve esto? Porque el mantenimiento, si ustedes quieren hacer cálculos estadísticos o aplicar la metodología como debe ser, deben gestionar muchas bases de datos. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre usar Excel o usar un software de base de datos. En Excel, ¿qué es lo que haría? Tendría que cruzar todas estas bases de datos, no usar tu buscar B y ir generando más columnas en un solo archivo. Y a todo eso, ¿cómo justifico la compra en una empresa? ¿No? Imaginemos que ustedes están en una posición de que todavía están usando full Excel y ya pues está quedando chico, entonces quieren justificar, ¿no? O quieren proponer un proyecto de implementar un CMMS dentro de su empresa. ¿Cómo justificaría la compra? A ver, primero tenemos que analizar la actualidad empresarial actual. Actualmente uno de los mayores problemas de la gerencia es la gran cantidad de data e información generada en las diferentes actividades de la empresa, lo cual conduce a incrementar los costos administrativos que conllevan procesos inadecuados o tardíos. ¿No? Lo cual conduce a incrementar costos administrativos que conllevan procesos inadecuados o tardíos. Y un CMS, un tipo de software CMS te facilita eso, ¿no? Porque te gestiona todo esto de acá, los reportes,
las paradas de mantenimiento, los mantenimientos preventivos, las órdenes de mantenimiento, la gestión de inventarios y los checklists de cada máquina y tips de seguridad. ¿No? Por eso, ¿no? Que es recomendable implementarlo, ¿no? Y actualmente, ¿no? Uno de los mayores problemas es eso, la gran cantidad de información que hay que manejar y responder en tiempo real, analizar y sacar conclusiones en tiempo real. ¿Por qué? Porque la competencia lo hace. Entonces, como la competencia lo hace, la información es una ventaja competitiva. Y de hecho ocurre, ¿no? Hay situaciones en que nos piden un dato eh, muy urgente para poder hacer una cotización, para poder hacer un proyecto, y si no tienes la información clara, podrías dar el dato al azar, ¿ok? Pero podrías ocasionar pérdidas. O simplemente te demoras en darlo, otra persona ya lo dio, otra empresa ya lo dio, y ya tiene una ventaja sobre ti, ¿no? Ya tiene una cierta ventaja sobre ti. Las facilidades disponibles, ¿no? Si quieres justificar la compra, las facilidades disponibles. Los bajos costos de las computadoras y los software permiten a distintas empresas transformar sus procesos antiguos en modernos, sistematizados. Los costos hoy en día se han reducido bastante, ¿no? Si lo comparamos con los años 2000, por ejemplo. Sin embargo, antes de realizar la compra de un sistema, es importante que las personas estén convencidas de la inversión, ¿no? Antes de realizar la compra de un sistema, es importante que las personas estén convencidas de la inversión. A determinar si es cómo determina si un CMS, este tipo de software, son beneficiosos para un negocio. ¿Cuánto tiempo para la línea a falta de disponibilidad de equipos, herramientas, repuestos? Como no hay una adecuada gestión de repuestos, todo se coordina con papel o en varios archivos de Excel, no hay un análisis automático de eso. ¿Cuánto tiempo para la línea por falta de disponibilidad de repuestos? ¿Cuánto gastamos en mantenimiento respecto a hace 5 años? Tenemos información para trazar un plan de mantenimiento, o sea, tienen toda esa cantidad de data, todos los KPIs que hemos analizado para poder hacer un plan de mantenimiento integral. Tenemos la información cuando se necesita, ¿no? Si la necesito hoy día, la tengo hoy día, o la tengo mañana, la tengo de acá una semana, y se puede utilizar. Las computadoras realmente ayudan, ¿no? Las computadoras realmente están, solo las computadoras por sí solas, sin ningún software por medio, realmente nos están ayudando. Todas esas preguntas debemos hacernos, ¿no? Al momento de preguntarnos si realmente necesitamos un tipo de software CMS. Ahora, ¿cómo darnos cuenta que lo necesitamos? ¿Necesita un DMS? Ok. ¿Qué es lo que debemos hacer si determinaste que sí lo necesitas? ¿Dónde compramos el último de esos repuestos? ¿Cuánto pagamos? ¿Estamos bajo garantía? ¿No? ¿Necesita un CMS? Bueno, contestar este tipo de preguntas nos permitirá determinar si realmente se necesita un CMS, ¿no? ¿Dónde compramos el último de estos repuestos? O sea, ¿qué empresa? ¿Cuánto pagamos? ¿Estamos bajo garantía o ya acabó la garantía? Por ejemplo, la garantía a veces te dan 6 meses, pero ¿te acuerdas cuándo lo compraste? O sea, yo te pregunto hoy día, ¿no? ¿Cuándo compraste el último filtro para la retroexcavadora tal? Ah, y tienes que darme el dato exacto para ver si estamos en garantía o no. ¿Quién es el contacto en esa empresa? Es información buena para contactarlo rápido, ¿no? No estar buscando de nuevo, todo eso. El número telefónico, la orden que llevó el vendedor, la última carga de ese proveedor, cuándo fue, la última entrega, cuánto es el tiempo de entrega, generalmente, ¿no? Si quieres todas estas respuestas rápidas, para esto te ayuda un CMS, ¿no? Contestar este tipo de preguntas nos permitirá determinar si realmente se necesita un CMS. Piense en su sistema de mantenimiento y cómo se afecta con las áreas de operación, producción, contabilidad, tesorería, servicios, sobre todo si se puede implicar mayor velocidad y eficiencia en los procesos. La pérdida de información que puede perderse con el retiro del personal crítico. Muchas de estas incógnitas a veces las saben las personas y no, y la información hoy en día debería ser considerada como un activo de la empresa. Es muy valiosa. Pero mucha de esta información la saben las personas. ¿Qué pasa si esa persona
se jubila o se va a otra empresa, o simplemente se retira de la empresa, ¿no? Puede pasar, a veces tienen dificultades y hay que retirarse. ¿Y qué pasó con la empresa? No tiene esta información a la mano, sino que se lo llevó la persona. ¿Por qué? Porque no tuvo un software donde registrar esa información. Acuérdense que la información es el principal activo de una empresa hoy en día. ¿Cuáles serían los impedimentos para la adquisición? ¿No? ¿Qué nos podría decir la alta gerencia para eso? El presupuesto no lo contempla, el proyecto que no ofrece retorno de inversión, el personal de gestión de información, Management Information System, no le otorga suficiente prioridad, no se consigue consenso en los requisitos del CMMI, empresa muy pequeña para necesitar un CMMS, no se tiene suficiente capacidad de cómputo, no se cree que un CMMS trabaje con esta situación, nunca se consideran los beneficios, ¿no? Estos son los impedimentos típicos que puedes encontrar cuando tú propones implementar esta clase de softwares en las organizaciones. El principal, ¿no? El presupuesto no se contempla, o el proyecto no me ofrece un retorno de inversión. ¿Cómo demuestro que contestando estas preguntas rápido, o estas aquí, realmente me otorga un beneficio a la empresa? O el personal de gestión de información, no TI, generalmente no le otorga suficiente prioridad. No se consigue consenso con los requisitos, ni ingeniería de requisitos, es decir, imagina que trabajes tú estés en la central, estés a cargo de varias unidades mineras o varios talleres, ¿no? Y el jefe de un taller quiere trabajar de una forma, el jefe de taller 2 quiere trabajar de otra manera, pero deberían uniformizarse en la forma de trabajo ya que están dentro de la misma empresa. Entonces, puede pasar eso, que no consigues un consenso en ingeniería de requisitos. O empresa muy pequeña cuando ocurre esto, obviamente tienes que ir con el jefe de ellos dos, presentarle la idea y él es el que tiene que seguir, ¿no? Al final todos tenemos que trabajar de la misma manera, ¿no? Bajo los mismos conceptos, ¿no? Dentro de una empresa, en la parte de gestión de mantenimiento. Empresa muy pequeña, puede ser que la empresa te diga, no, la empresa es muy pequeña para un CMMS, o no se tiene suficiente capacidad de cómputo, los equipos que tenemos, de repente no cumplen con la tarjeta de video adecuada, que no necesitan mucho tarjeta de video, son, no sé, Core i3, ¿no? Son muy básicos, no tienen mucha capacidad de memoria. No se crea, no se cree que un CMMS trabaje en la situación que nos encontramos. O nunca se consideran los beneficios. Es decir, ¿cómo valoras a la hora de presentar ese tipo de proyectos? Tienes que ver cómo esta información nos va a ayudar a ser más rentables, ¿no? ¿Cómo lo justificas, no? En todas las empresas existen recursos limitados para inversiones que no producen dinero directamente. Siempre va a haber ese tipo de dificultades. El ahorro y la calidad son muchas veces difíciles de entender. Por ello es importante tener argumentos contundentes respecto a este tipo de inversiones. Usted debe realizar un estudio y determinar objetivamente los beneficios de contar con un CMMS o e-information también en inglés, ¿no? Un CMMI. Debe realizar un estudio y determinar objetivamente los beneficios de contar con esa clase de software. ¿Cuál es el paso uno? Formar un equipo para implementarlo. Forma un equipo y lidera un proyecto, investigación, y asigna un líder de proyecto. El equipo debe conformarse con el ingeniero de planta, o de mantenimiento, empleados de mantenimiento, procesamiento de data, compras, contabilidad, marketing, ventas, recursos humanos, cualquiera que tenga impacto sobre el proyecto. Identifique los problemas y determine los objetivos, detalle y muestre los beneficios. Paso 2, identifiquen problemas, ¿no? Realice un listado prolijo de todos los problemas que existen en el negocio. Los ítems generales que pueden abarcarse son líneas de labor de producción, control de inventario, calidad del producto, disponibilidad de equipos, control, seguridad, medio ambiente, soporte al producto, información, componentes, identificadores, historial, costos.
Realice una revisión definiendo claramente el problema y detallándolo de manera muy concisa. Objetivos 3, paso 3, objetivos, características y beneficios. ¿No? Con los problemas definidos y detallados, proceda a determinar el objetivo, el problema que debe decrementarse, evitarse o eliminarse. Construye una lista de facilidades que contenga el CMMS que le permita lograr el objetivo esperado con el problema en cuestión. Declare beneficios. Toda actividad de este tipo se asocia a una mejora en el proceso y o a beneficios en costos. Defínalo y cuantifícalo de ser posible. Como por ejemplo, acá están las tablas de un ejemplo, problemas, objetivos y beneficios, ¿no? Acá tengo cuando está en inglés, problems, objectives, features, benefits, problemas, objetivos y beneficios, características y beneficios. Problemas, job planning, el tiempo de planificación de trabajo es alto. Objetivos, disminuir el tiempo de planificación de trabajo. Características, el módulo de planeamiento de órdenes de trabajo. ¿No? Esto se mejora dentro del módulo de planeamiento de órdenes de trabajo. Beneficio, mejor planificación, menos tiempo gastado en planificar. Vamos a decir, este es el beneficio que puedes obtener. ¿Sabes qué? Hoy en día me demoro mucho planificando las actividades de mantenimiento y con este software, como me va a almacenar información muy necesaria para la planificación del trabajo, lo puedo hacer mucho más rápido. High backlog, ¿no? Altos trabajos pendientes, reducir esos trabajos pendientes. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el objetivo? Reducirlo. El beneficio, menos tiempo usado en proyectos de trabajos pendientes. Reducir el backlog. O el beneficio es reducirlo. Otro problema es que los materiales para los trabajos planificados no están reservados. Por ende, los trabajos son reprogramados. ¿Cuál es el objetivo? El material debería estar identificado o debería estar reservado cuando un trabajo es programado. El beneficio, menos reprogramación de trabajos. ¿Cómo podrías hacer eso? ¿Qué ocurre a veces, no? Que tú compras repuestos que se utilizan en varias máquinas, ¿no? Y suele suceder que si no reservas digitalmente ese repuesto para esa orden de trabajo, lo utilizan para otro. Entonces te obligan a reprogramar tu trabajo. Pero estos software, esta clase de softwares, tienen esa función de reservar material para una determinada orden de trabajo. Entonces, nadie lo va a poder utilizar a menos que tú le des permiso. Entonces, de esa manera, puedes reducir las reprogramaciones de trabajo. Reparaciones de emergencia alta, minimizar las reparaciones de emergencia. ¿No? ¿Cuál es el beneficio? Reducir las reparaciones de emergencia, incrementar la rentabilidad de la máquina, o la producción de la máquina. El problema es exceso de inventario. El objetivo es reducir el stock. El beneficio es reducción de niveles de stock, reducción de los costos acarreados a eso. ¿Por qué sucede que hay altos costos de inventario? A veces suele suceder que cambian la marca de un determinado filtro, cambian la versión de un producto, pero no quiere decir que no lo puedas usar. De repente, ¿por qué cambia? A ver, cambia el micraje del filtro, ¿no? En vez de 80 micras, lo han mejorado, le han puesto 82 micras. Pero poder usar el 80 sí puedes usarlo. Si tienes stock, lo puedes controlar con este software, puedes revisarlo rápidamente y utilizarlo, ¿no? Y no estar pidiendo simplemente el que te dice en el manual del equipo. Como es tanta la información a veces, esos detalles te pasan, pero con este software podrías obtener estos beneficios. Bueno, luego tienes que hacer el análisis financiero, ¿no? Todo esto, ¿cuánto te genera en plata? No toda inversión debe estar asociada con un retorno de inversión. Las inversiones de este tipo no están muy estructuradas. Eso significa que deberás ser más minucioso para evaluarlo, pero siempre lograrás justificar la inversión si realmente es necesario. El ROI o el retorno de inversión es normalmente un método preferido, pero no el único.
Indicadores de performance, ¿no? Los indicadores provienen de los mismos problemas declarados en un inicio. ¿Qué solía fallar? ¿Cómo se mide y controla este tema? Determine el indicador. Valor inicial de actividades detalladas formalmente. Determine valores límites, mínimos y máximos y monitoreo de la actividad. ¿O con qué indicadores piensas podría ser estos, los indicadores? Monitorear a que sí se obtiene un beneficio con la implementación de este software. ¿No? Conclusiones, el trabajo debe llevarse a cabo con presencia del personal involucrado, debe ser rápido y contundente, si la necesidad existe, la justificación será inmediata. Los temas económicos pueden ser difíciles de costear, aproxime por defecto si la necesidad existe, pues será convincente. Sea minucioso, listar los problemas, esto lo ayudará a visualizar lo importante que es para el negocio este tipo de software, como esta clase de problemas que nosotros hemos mencionado. Bueno, y acá viene la parte de adquisición de software, ¿no? Una vez que el CMS ha sido justificado, ok, te lo aprueban, pasas a la etapa de adquisición. Y acá tienes dos opciones. Optar por un CMS in-house, o sea, que lo desarrolles tú, solo para ti, dentro de la empresa, o comprar un software comercial, ¿no? Un software comercial es como un SAP, ¿no? Como un RP. También hay software solo para mantenimiento, gestión de activos, eh, solo para mantenimiento y gestión de activos comerciales, ¿eh? O puedes optar por desarrollar un in-house. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones? Para el desarrollo in-house, un desarrollo in-house significa de su propia gente o gente subcontratada desarrollará la aplicación bajo su dirección y sus especificaciones. Las ventajas del desarrollo in-house, gran flexibilidad, se enlazará perfectamente con la información de sus sistemas, se ajustará a sus necesidades, gran potencial para una óptima capacitación, fácilmente adaptable a sus operaciones de mantenimiento. Pero también tiene sus desventajas. ¿Y cuáles son estas? Costo relativamente alto, largo tiempo de desarrollo, potenciales fallas, costos, atrasos, incumplimiento de capacidades, potenciales fallas porque es un software desarrollado de manera muy personalizada, entonces es la primera vez que lo van a hacer siempre. Entonces pueden fallar ciertas lógicas. Limitadas capacidades en cuanto a creatividad e innovaciones, probablemente documentado en las últimas etapas. Software comercial. Generalmente un software, si escojo un software comercial, generalmente un software comercial puede ofrecer significativos beneficios en términos de ahorros, de tiempo y dinero. El software comercial tiene cierto tiempo de madurez en el mercado, por lo que han probado una variedad significativa de especificaciones, lo que pueden ser más sofisticados, creativos, innovadores en sus soluciones. Ventaja del software comercial, relativo bajo costo, tiempo corto de implementación, estado de arte actual, con las actualizaciones propias de su mercado, funcionalidades adicionales, mejor productividad del sistema, provee flexibilidad actual y para el futuro. Desventaja de un software comercial, no calza perfectamente con sus sistemas de información que ya tienes o que ya estás utilizando dentro de la empresa. Puede tener problemas con sus necesidades específicas. Las modificaciones pueden ser muy caras. La capacitación puede ser insuficiente. Como en el caso de un RP, ¿no? Bueno, tienes estas dos opciones, como les mencioné, desarrollo in-house o desarrollo comercial, o usar un software comercial. ¿Y cuál es el proceso de selección? Bueno, es importante que para lograr resultados satisfactorios y el retorno de inversión planificado sea usted mismo quien gestione la evaluación, adquisición e implementación del software desde el principio a fin. Pasos a seguir. Seleccionar a un líder jefe del proyecto, formar un equipo con todas las personas involucradas, impactadas por el proyecto, ingenieros de planta, jefes de mantenimiento, representantes del área de sistemas, compradores, contables, personal del área de marketing, ventas, recursos humanos y legales, en el caso. Definir los objetivos a cumplir, ¿no? Definir los objetivos que deben cumplir la aplicación en base a los problemas que debe solucionarle el software. Todos los involucrados deben poder presentar sus requerimientos, determinar si existen soluciones que usted no conoce o no ha planteado en su primer análisis, asegurar nuevas ideas partiendo de revisiones de revistas especializadas, literatura de productos disponibles, asistir a seminarios, contacte con firmas consultoras,
conectar con compañías amigas, identificar hardware alternativos. Desarrolle las especificaciones propias, identifique los aspectos más importantes deseados, defina claramente las funciones requeridas y divide las funcionalidades en tres grupos: mandatorias, necesarias o deseadas. Mandatorias, o sea que sí o sí son obligatorias tener, necesarias, ¿no?, que ayudan bastante a los procesos de la empresa, o deseadas, algo que todavía no tienes, pero que te gustaría que en este nuevo software se pueda. Características por evaluar. ¿Qué debes evaluar? La flexibilidad, capaz de ingresar información complementaria al software. Limitaciones, capacidad de contener toda la información necesaria en un periodo largo de tiempo. Interfaces, capacidad de importar y exportar datos a otras aplicaciones, conversar con otros, como Excel, por ejemplo, con otro software. Suficiencia, ser usado con un mínimo de consultas al manual, es decir, que no sea muy difícil de aprender. Sistema operativo, poder ser soportado por sus sistemas. Lenguaje de programación, algunos lenguajes son mejores que otros al momento de programar, ofreciendo mejor performance. Seguridad del sistema, poder otorgar derechos a los usuarios, solo la parte de la información que le compete. Otras características a evaluar es la seguridad de la data, capacidad de realizar copias de respaldo, reportes customizables, crear reportes distintos con la data existente fuera de los reportes estándar, pantallas customizables, modificar la pantalla en cuanto al tamaño, cambios de título, tamaños de campo, cambios de posición, añadir o borrar campos, capacidad de desarrollar modificaciones, permitir desarrollos específicos al usuario. Facilidades de uso, de fácil aprendizaje, bajo nivel de entrenamiento, documentación adecuada y fácil de seguir, fácil de usar, ¿no? Intuitivo, esa es la palabra, que sea intuitivo. Menús de seguimiento, ingresos de datos sencillos, repeticiones, filtrado, seguridad ante errores, ayuda contextual, avisos, explicaciones. Y si escoges un proveedor, ¿cuál sería el perfil de proveedor? Calificaciones, fortaleza financiera, referencias, capacidad de entrega, contrato ofertado, el soporte y el costo del sistema. Bueno, puedes comparar y seleccionar. Desarrolla una tabla con los datos que considere más importantes. Coloque una puntuación por cada ítem según la importancia de tus requerimientos, según la importancia de tu punto de vista. Ponderas con eso. Realiza la suma total de las calificaciones. Quien obtenga mayor puntaje será tu mejor decisión. En el caso de que los puntajes estén muy cercanos, separe los de mayor puntaje y realice nuevamente la calificación de manera más drástica. Es decir, puedes colocar un puntaje del 1 al 10. ¿Qué aspectos a considerar? Esto de acá, ¿no? Capacidad de entrega 10, contrato ofertado 1, soporte 10. Lo multiplicas y te sale un resultado por un proveedor. Por otro proveedor, tú le pones otra calificación, capacidad de entrega 8, contrato ofertado 2, soporte 8. Lo multiplicas, lo sumas y te sale otro número. Puedes compararlo. Y si los puntajes están muy cercanos, separa esos de mayor puntaje y realiza nuevamente la calificación, pero sea más drástico. Para que obtengas una tabla como esta, ¿no? Vendedor A, vendedor 1, vendedor 2, vendedor 6, y obtengas un ponderado para que puedas tomar la decisión final de la adquisición del software. Por ejemplo, acá está rankeando los software en base a las funcionalidades generales, las funcionalidades para el control de inventario y las funcionalidades para órdenes de trabajo. Y justo lo están ponderando del 1 al 10, ¿no? Bueno, ¿cuál es la conclusión? Una apropiada selección del CMMS permitirá el crecimiento de sus bases de datos junto con la expansión de su empresa. Mantendrá su valor por un largo periodo, resultando en una reducción del costo de propiedad, ¿no? Porque controlarás mejor tu activo, entonces el costo de propiedad se va a reducir. Es decir, en vez de venderlo en 4 años para recuperar cierta ganancia, lo puedo usar en 6 años y mantener tu costo de propiedad. El CMMS le permitirá ganar productividad a sus usuarios y generará beneficio para su organización. Hay varias labores administrativas que se van a realizar mucho más rápido. De repente esas personas pueden reubicarlas en otras labores que son más necesarias. Bueno, todos estos aspectos hay que tener en cuenta cuando escogemos un software CMMS. En algunos casos nos va a tocar hacerlo
hacer el CMS in-house. Y en otros casos, comprarlo. Cuando lo compres, puedes usar esta tabla para rankear a los proveedores y escoger la mejor opción. Entonces, cuando lo desarrolles in-house, ya sabes las condiciones que tienes que tomar en cuenta. Pero como les repito nuevamente, no solo es hacer el software, sino es la gestión del proceso, gestión de las personas y luego la parte tecnológica. Si logran hacer los tres al menos al mismo tiempo, podrían lograr tener resultados interesantes con la aplicación de este tipo de softwares. El software por sí solo no hará cambio, tienes que hacer el cambio del proceso y de las personas, ¿no? Que estén dispuestas a colaborar y a utilizar este software de manera adecuada y aprender sobre todo. Bueno, eso es lo que compete a todo lo que es el CMMS, ¿no? Todo lo que compete a todo lo que es el CMMS. Bueno, ya hemos visto la parte de software y mantenimiento. Ayer y hoy día, al inicio, hemos visto la parte del análisis de cripticidad. Y yo justo les mencionaba que vamos a ver cómo se hace el mantenimiento centrado en la confiabilidad, o el RCM por sus siglas en inglés, ¿no? Reliability Centered Maintenance. Generalmente se sigue el siguiente esquema. Se selecciona el equipo a evaluar. ¿Cómo selecciono el equipo a evaluar? Si tengo una flota de 50 equipos, ¿cuáles evalúo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evaluar la criticidad de los equipos para seleccionar el equipo a evaluar. Los que me salen más altos son los que evalúo. Defino las funciones de esos equipos, defino las fallas funcionales, e identifico los modos de falla de esos equipos. Y luego identifico los efectos de fallas y consecuencias de esos equipos. Selecciono tácticas usando lógica del RCM, ajusto, ¿no? Implemento y ajusto el plan de mantenimiento. Ok, esto suena sencillo, ¿no? Ya hemos hecho esta parte de evaluar la criticidad que está acá. ¿No? Evaluar la criticidad, he seleccionado el activo. ¿Y qué tengo que hacer? Definir sus funciones, estándares de rendimiento y contexto operacional. Luego tengo que definir sus fallas funcionales y sus modos de falla. Y identificar los efectos y clasificar los efectos de esas fallas, las consecuencias. Luego hacerme la pregunta si puede predecirse. Si es que no puede predecirse, ¿qué acciones debo tomar? Búsqueda de fallas, rediseños, operaciones hasta la falla. O si sí puede predecirse, ¿qué tareas preventivas o proactivas puedo realizar que se puedan evaluar y medir constantemente? Este esquema, o de seleccionar el equipo para un análisis RCM, primero debo evaluar la necesidad del equipo, ¿no? Por ejemplo, si nos dejan encargados de evalúame una flota de 20 equipos, puede ser cualquier tipo de equipo, jumbos, retroexcavadoras, un combinado de equipos, tienes un combinado de equipos. Evalúame la criticidad o hazme un plan de mantenimiento centrado con la confiabilidad de estos 20 equipos. Retroexcavadora, excavadora, cargador frontal. Tú lo que tienes que hacer primero es evaluar la criticidad. ¿Cómo hago eso, profesor? Ya lo hemos visto, ¿no? Justo en la clase de ayer y parte de hoy hemos visto las matrices que hay. Con cualquiera de esas matrices y también con el análisis de Jackknife puedes evaluar la criticidad. Evalúas la criticidad y luego tienes que hacer definir las funciones, definir fallas funcionales, identificar modos de falla, además identificar efectos de falla y consecuencias. Ah, profesor, ¿y cómo hago todo esto? Todos estos 4 pasos. ¿Hay un método para esto? Sí hay un método. Sí hay un método para todo esto. Ese método se le conoce como el análisis de modalidades o de modos y efectos de falla. También conocido en inglés como Failure Mode and Effect Analysis. Este método o esta metodología nos permite realizar estos 4 pasos. Y luego solo quedarían 2, ¿no? Seleccionar tácticas usando la lógica del RCM. Hay un árbol de fallas lógico para esto, que mañana de repente se los muestro. Implementar y ajustar el plan de mantenimiento. ¿Cómo se hace esto? Con una metodología que es auditoría de mantenimiento. Pero vamos a ver primero cómo hacemos estas 4 fases. Estas 4 fases las hacemos con esta metodología llamada análisis de modalidad y efectos de falla. Failure Mode and Effect Analysis.
¿Qué es esto? ¿O qué gano haciendo esta metodología? Bueno, esta metodología, Failure Mode and Effects Analysis, proporciona un método sistemático para organizar, establecer prioridades y crear planes de acción. ¿Organizar qué? Organizar la información relacionada con los fallos potenciales de productos y procesos. Establecer qué? Prioridades de esta información de fallos para concentrar los esfuerzos y crear planes de acción para administrar activamente los fallos. Ejemplos de aplicación. Proceso transaccional. Un cinturón negro está modificando un proceso de reclamación de garantía y está esperando para identificar y administrar los posibles fallos en la actualización del proceso. Proceso de fabricación. Proceso de fabricación. Un gerente es responsable de trasladar una operación de fabricación a una instalación nueva. Quiere asegurarse que el traslado sea lo más sencillo posible y que no haya sorpresas. Proceso transaccional son trámites administrativos. Proceso de fabricación, transformación de materia prima o traslados. Diseño. Un ingeniero de diseño quiere pensar en todas las posibles formas en que un producto que esté diseñado pueda fallar para que pueda hacer que el producto sea más robusto. Tú puedes aplicar esta teoría, ¿no?, de Failure Mode and Effect Analysis en esta clase de procesos. En procesos transaccionales, servicios, documentación, servicios, flujo de documentos, en procesos de fabricación o en procesos de diseño. Y obviamente también en actividades de mantenimiento. Por ejemplo, vamos a ver este framework o esta estructura de análisis FMA para un termotratamiento, ¿no? Por ejemplo, vemos este análisis que es Process State Input, donde tengo que poner el proceso, el paso, la entrada y el ítem, ¿no? ¿Cuál es el proceso, paso, entrada o diseño o design item bajo investigación? Quench parts, ¿no? Tengo estas partes del equipo de termotratamiento. Quench part. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de este ítem que está bajo investigación? ¿No? Eventualmente enfriar las partes. Eventualmente enfriar, es enfriar. La función de esta parte del equipo es enfriar las partes. ¿Cuál es en qué modos puede fallar? ¿No? Potencial failure mode. Puede, quench temperature incorrect, puede llegar a la temperatura incorrecta o puede tener poca agitación. Poca agitación. Puede fallar llegando a la temperatura incorrecta o poca agitación. ¿Cuáles son los efectos de esta falla? ¿Cómo va a impactar a nuestros clientes esto? ¿O cómo va a impactarme en el proceso productivo? Dureza incorrecta o roturas. Dureza incorrecta o roturas. O incorrecta dureza. Termotratamiento térmico, ¿no? El tratamiento térmico, si fallan estas partes que calientan los metales, ¿cuál es su función? Mantener las partes enfriadas. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la potencial modo de fallo? Llegar a la temperatura incorrecta o pobre agitación. ¿Y cuál es lo que puede causar que se rompan los materiales o obtener la dureza incorrecta? ¿Cuál es la severidad? Estamos juntando del 1 al 10, 9, 9 y dureza incorrecta 8. Estoy dando yo una severidad, según mi punto de vista. ¿Cuáles son las potenciales causas de estas fallas? ¿No? Estos son los modos de falla, los efectos y estas son las potenciales causas. Falla del intercambiador de calor, pasajes bloqueados, falla del termostato, mala calibración del instrumento, falla de bombas, performance de la bomba no adecuado, rendimiento de la bomba bajo. ¿Cuál es la ocurrencia de estas potenciales causas de falla? Muy raro que el intercambiador de calor falle, muy raro que el termostato falle, pero a veces sí las bombas suelen a fallar. Entonces acá le pongo yo, según un ranking del 1 al 10, el nivel de ocurrencia de estas potenciales causas. Current Controls Prevention. Prevención de los controles
actuales, ¿no? ¿Qué hago yo para prevenir estas fallas actualmente? Un plan de mantenimiento anual, de limpieza y testeo, no hago nada, no hago nada. Current controls, bueno, ¿cuáles son los controles y procedimientos para detectar las causas de estos modos de falla? ¿No? No tengo nada tampoco. Para detectar las fallas, para detectar ojo, las fallas de esta causa de fallas, de estos modos de fallas, no para prevenirlos, sino para detectarlos. Entonces, no tengo nada, le pongo un parámetro de detección, según mi punto de vista, para cada uno de estos. Como no hay ninguno, acá le pongo 9 porque es alto. Acá sí tengo un plan de mantenimiento anual, entonces le pongo detección bajo. Se puede detectar muy rápido. Esto no se puede detectar, por eso es alto. Y me sale un indicador. Un, un indicador de riesgo, multiplicando la severidad, la ocurrencia y la detección. 9 por 2, 18, por 2, 36. 9 por 2, 18, por 9, 162. Y 8 por 5, por la detección 9, 360. Me sale más alto este de acá, ¿no? Luego, en la parte de la derecha, es lo que voy a hacer. Primero hago el análisis hasta esta columna. Hasta esta columna saco este indicador de prioridad de riesgo. RPN, este indicador de prioridad de riesgo. Me sale esto alto. Mi objetivo es reducirlo, obviamente. Reducir esto, reducir este también, que está un poco alto. ¿Qué es lo que hago para reducirlo? Eso es lo que pongo acá a la derecha. Esto ya es el resultado. Esto de acá de la derecha ya es el resultado, lo vamos a hablar después. Lo que primero lleno es todo hasta la parte de índice de probabilidad de riesgo, que es donde estoy señalando. Para hallar este indicador, los que me salen más altos, los potenciales modos de falla que me salen más altos, son los que debo atacar. ¿Para qué? Para reducir. Ahora, ¿qué es una modalidad de falla? ¿No? Una modalidad de fallo es una forma en que un componente, subconjunto, producto, entrada o proceso podría no cumplir los requisitos del usuario final, causar fallos en las operaciones posteriores. Cosas que pueden ir mal, fallo total, fallo parcial, demasiado insuficiente, demasiado rápido o demasiado lento. Resultado no intencionado, podría ir mal. Esas son las cosas que podrían ir mal. Mejor indicarlo en términos de incapacidad para realizar la función. Una modalidad de fallos son no cumplir con los requisitos del usuario final o causar fallos en las operaciones posteriores. Cosas que podrían ir mal, fallo total, fallo parcial o resultado no intencionado. El no cumplir con los requisitos del usuario final podría ser, por ejemplo, si yo quiero que la temperatura del aceite hidráulico se mantenga siempre a 60 grados Celsius y siempre observo que llega a más de 70, quiere decir que el intercambiador de calor del equipo no está cumpliendo con los requisitos, ¿no? No enfría adecuadamente el aceite hidráulico. No es que me cause un fallo operacional necesariamente, ¿no? ¿Qué me puede causar un fallo operacional? Que la viscosidad cambie del aceite y, por ejemplo, los actuadores, ¿no? Sean cilindros hidráulicos, brazos, lo que tenga el equipo, se empieza a mover muy lento. Pero no necesariamente me puede causar un fallo operacional, sino que no voy a llegar, no voy a llegar al nivel de performance necesario, ¿no? Puede ser que no llegue a obtener la temperatura del aceite adecuada. Bueno, ¿qué más es el FMA? También es un método sistemático para obtener, organizar las formas de que un producto o proceso puede fallar, estimar el riesgo asociado con causas específicas, como en el análisis que hemos visto, establecer prioridades de las causas en las que se deben tomar medidas, las que salen más altas, son las que debemos atacar primero. Definir e implementar planes de acción para reducir el riesgo, evaluar el plan de verificación del diseño o el plan del proceso de control actual. ¿Por qué realizar un FMA? ¿No? Para facilitar procesos o diseñar mejoras, para identificar y eliminar el principio de desarrollo de un proceso de diseño, para aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos,
para concentrarse en la prevención. Es posible que el FMA sea un requisito del cliente. El FMA puede ser necesario para una norma de sistema de calidad, como el proceso de planificación avanzada de calidad de producto, de calidad total. Puede ser, por ejemplo, en la ISO 2001 nos recomiendan usar este tipo de metodologías, ¿no? Y si yo quiero la certificación ISO 2001, pues tendría que desarrollar estos tipos de metodologías dentro de mi organización. Análisis de riesgos. ¿Cómo se realiza un FMA? El equipo identifica las modalidades de fallas potenciales para funciones de diseño o requisitos del proceso, asigna calificaciones de gravedad a los efectos de estas modalidades de fallo, asignan calificaciones de frecuencia con las que ocurren las causas potenciales de modalidades de fallo, asignan clasificaciones de probabilidad de detección a las causas o modalidades de fallo. El equipo utiliza estas clasificaciones para dirigir los esfuerzos de procesos o diseñar mejor. ¿Cuándo llevar a cabo un FMA? Investigación de mejora en las primeras fases del proceso de diseño, cuando se diseñan nuevos sistemas, productos y procesos, cuando se cambian diseños o procesos existentes, cuando se trasladan diseños a nuevas aplicaciones, después de definir las funciones de sistemas, productos o procesos, pero antes de seleccionar una tornillería específica o autorizarla para la fabricación. Cuando hay cambios en el diseño, cambios en el proceso, o se trasladan diseños a nuevas aplicaciones. Y también, pues, es un requisito o es una metodología que nos sirve para implementar el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Tipos de FMA, proceso, ¿no? Analizar los procesos de transaccionales de fabricación, se dirigen las funciones de paso, ¿no? Analice tipos de FMA, hay FMA de proceso, de diseño y de máquina, que es el de mantenimiento. Hay FMA de proceso, de diseño y de máquina, que es el de mantenimiento. Hay varios tipos de FMA. Generalmente nosotros vemos el tipo de FMA aplicado a máquinas, pero también si tú estás en el rubro industrial, bueno, que ese es otro tema de gestión de producción, puedes aplicar el FMA aplicado al proceso. Y si estoy diseñando, estoy dentro de un equipo de ingeniería, puedo aplicar un FMA diseñado al diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que salen las recomendaciones en las cartillas de mantenimiento de los equipos, los que ustedes ven? Claro, es la data de varios países del mundo, de varios clientes, pero lo hacen con esta metodología de FMA. Con esta metodología FMA salen las recomendaciones del mantenimiento. Por ejemplo, vamos a continuar analizando este cuadrito. O este cuadrito, por ejemplo, analizaba el proceso de termotratamiento. ¿No? ¿Qué decía? ¿Cuál es el paso de este proceso? Es llamado mantenimiento de partes, quench part, partes clave. ¿Cuál es la función de esta parte del proceso? Mantener las partes frías. ¿Cuál es el potencial modo de falla? Temperatura incorrecta, mantenerlo a una temperatura incorrecta o pobre agitación. ¿Qué causa este potencial modo de falla? ¿Qué efecto causa? Incorrecta dureza del material, rotura, o incorrecta dureza, solo la pobre agitación. ¿Cuál es la severidad de que ocurra esto? Es alta, 9, 9 y 8. En una escala de 1 al 10 yo le he puesto 9, escala de 1 al 10 yo le he puesto 9, escala de 1 al 10 le he puesto 8. ¿Cuáles son las potenciales causas de esta falla? Que falle el intercambiador de calor, que falle el termostato o que las bombas no estén actuando de manera idónea. ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Del 1 al 10 yo le he puesto un ranking. 2, 2, 5. ¿Cómo le pongo esto? Ya es por experiencia. O ya tienes experiencia, ya tienes cierta data de los equipos y tú puedes ponerle este ranking con un equipo de trabajo. ¿Cuáles son los controles actuales para prevenir estas potenciales, para prevenir estos fallos? Mantenimiento anual, no hay ningún control. Entonces, la probabilidad de detección, ¿cuál es? Como el mantenimiento es anual, ¿no? Para esta causa, la probabilidad de detención es alta, entonces le pongo 2. Como no hay ninguna especie de control para esta causa, la probabilidad de detección me sale alta.
como acá tampoco hay ninguna actividad para controlar esta causa, la probabilidad de detección es alta. Entonces, eso hace que yo clasifique estos potenciales efectos y modos de falla, estos dos, muy altos. Entonces, hacen críticos que yo baje estos indicadores, baje este indicador de probabilidad de riesgo. Briggs Priority Number, ¿no? Número de prioridad de riesgo. Briggs Priority Number. Y esto es lo que yo hago después, ¿no? ¿Cuáles son las acciones recomendadas? What are the actions? ¿Cuáles son las acciones para reducir la ocurrencia de esta causa o mejorar la detección? No hay ninguna requerida porque ya se hace. Implementar plan de mantenimiento, plan de calibración. Y acá me sale implementar plan de mantenimiento. Responsabilidad, no le pones un nombre. Puede ser César Carcena Peña, CEP. ¿Y cuáles son las acciones tomadas? What are the completed actions tomadas para recalcular el índice de prioridad de riesgo, ¿no? El número de prioridad de riesgo, RPN. ¿Qué hay que hacer? Implementar un plan de mantenimiento. ¿Quién lo va a hacer? Esta persona. ¿Qué acciones se han hecho? Se hizo el plan de maintenance, se planeó el plan de mantenimiento, incluyendo la calibración del lugar. Se planeó el plan de mantenimiento, incluyendo la calibración del lugar. Incluyendo la calibración en el lugar. Y eso hace que cambien estas probabilidades de severidad, de ocurrencia y detección. Por ejemplo, acá se mantenió la severidad es 9, la severidad es 9, severidad, bueno, es 9. La ocurrencia bajó, todas a 2, porque ya hay un plan de mantenimiento, y la detección también bajó, porque todas se detectan rápido. Y eso hace que recalcules un número de probabilidad de riesgo diferente, ¿no? Y eso es lo que se desea, ¿no? Todo al hallar estos potenciales efectos y modos de falla, recomiendas acciones responsables y tomas la acción en práctica para volver a recalcular estos parámetros con la finalidad de reducir este indicador. Y eso te sirve para esta parte del RCE. Efectos de fallas y causas y consecuencias. ¿Para qué? Para que selecciones tácticas usando la lógica del RCM. Acá estamos seleccionando esas tácticas para reducir ese indicador de prioridad de riesgo. Y luego vuelvas a implementar y ajustar los planes de mantenimiento. ¿Cómo hago esto? O cómo ajusto el plan de mantenimiento, yo lo implementé acá. ¿Cómo lo ajusto? Eso lo vamos a ver mañana en la auditoría de Terry Wehrman. Con la auditoría de Terry Wehrman. Bueno, eso era todo por el día de hoy. No sé si habrá alguna consulta o dudas que tengan. Muy bien, estimados profesionales. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia del día de hoy. En breve vamos a activar el micro para que puedan realizar las preguntas correspondientes. Listo. Pueden levantar la mano y activar su micrófono para que puedan realizar las preguntas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Profesor, buenas noches. Mire, yo trabajo en la empresa industrial Intradeco, más conocida como la marca Sapolio. No sé si lo escuché hablar de software, ¿no? Pero nosotros trabajamos con el SAC y ahí nosotros tenemos toda nuestra base de datos, ¿no? Lo que es los mantenimientos que hacemos, que se pone en una data maestra y nos arroja ya los planes de mantenimiento, ¿no? Pero lo que sí recalco es de que usted tiene razón en lo que dice de que nosotros tenemos ya lo que es implementado ese software, pero acá viene el tema del personal, ¿no? Porque es un cambio adaptarse al software y ahora adaptarlo al personal. Y eso nos dificultó mucho, ¿no? Una recomendación que usted me daría, ¿no? Para yo llevar, cómo es que se puede manejar, ¿no? Porque estamos hablando de algo de 20 personas, ¿no? Claro, sí. Bueno, te comento, yo también soy consultor justo SAP PM. Sí, he visto varios casos de implementación.
Y muchas veces está la parte de resistencia al cambio, ¿no? ¿Cómo lo puedes llevar? Primeramente preguntándole, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que tienes? O sea, de repente no están entendiendo el software, se les hace muy complicado. Es más, en algunas empresas, ¿qué se hace a veces? Para llenar data, ¿no? O sea, se les crea una aplicación, ¿no? En su celular o tablet para que lo puedan llenar rápido y eso ya viaje a SAP, viaje a SAP de manera automática y luego ya los administrativos que tienen más expertise, pues lo puedan tratar esa información. Pero de esa manera se le ayuda al personal, ¿no? Puedes preguntarle qué es lo que sucede, empezar de repente con un archivo Excel que se le da más fácil, poder transformar, poder llenar esa información. Y SAP tiene bastantes formas de cargar la información desde un Excel sin necesidad de modificar el software. Hay bastantes funciones de SAP sin necesidad de modificar el software. Yo te recomiendo eso, escúchalos primero, siempre aliéntalos a mejorar, pero escúchalos cuáles son las dificultades que tienen, ¿no? ¿Por qué no llenan la data adecuada, chicos? Y ustedes siempre decirles cuál es la importancia de llenar la información adecuada para llegar a nuestros objetivos, no sé, de disponibilidad mecánica, de confiabilidad, ya que en base a eso nos miden a nosotros, de repente otorgar algunos bonos o reconocimientos al personal que sí lo hace, ¿no? Pero alentarlos a eso y explicarles por qué es importante y entender por qué se les dificulta tanto, ¿no? A veces, en la experiencia que he tenido, a algunos se les dificultaba simplemente porque se ensuciaban bastante el guante con grasa, entonces era medio complejo estar llenándolo en una laptop. ¿Qué se hizo? Se les cambió por otra tablet que sí aguantaba la grasa y lo llenaban sin ningún problema, ¿no? Esa recomendación te puedo dar. Ok, profesor, muchas gracias. De nada, excelente consulta. Si alguien tuviera alguna consulta adicional, puede activar su micro. Buenas, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. se te escucha. Sí, Sí, gracias. Una consulta con la experiencia que manejas en este tema, hablando de consultor de SAP y referente a una serie de sistemas y con la experiencia que tienes, no sé si has visto la implementación de un modelo de gestión a una flota vehicular como tal. Parte de esto, ¿cuál sería la recomendación de su parte sobre implementar primero un modelo de gestión de mantenimiento y posterior el sistema a utilizar, o implementar el sistema y posterior el modelo de gestión de mantenimiento? Con la experiencia, ¿qué recomendación darías? ok, bueno, va a depender bastante en la madurez que se encuentra en la empresa. Pero yo recomiendo primero, si es que no hay mucha inversión, va a depender de eso, ¿no? Si no hay mucha inversión en gente, ¿no? En tecnología, empezar primero implementando un modelo de gestión, que lo puedes llevar de repente con un Excel, ¿no? Yo sé que no es lo adecuado, pero una vez que la gente se acostumbre a llenar la información, a entender lo importante que es tener la información al día y que no llenen cualquier dato, porque a veces lo llenan, pero llenan cualquier dato, y entiendan el correcto KPI que se debe obtener en base a esa información, entiendan la importancia y acostumbrarlos a que llenen la información de manera correcta y a tiempo, podrías luego implementar el software, ¿no? Por un tema económico, ¿no? Tendría que hacer los dos al mismo tiempo, a veces suele ser algo pesado. Eso es lo que yo recomendaría en la experiencia que he tenido, porque hay empresas que optan por lo primero y al final en usar bien el software se demoran 3 años más o 4 años más. Siguen teniendo problemas por no hacer primero el tema de implementar un sistema de gestión. Excelente, muchas gracias. Gracias, Ari. Buena consulta. Bien, estimados profesionales, muchísimas gracias por la participación activa del día de hoy. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias, ingeniero. El día de mañana ya estamos finalizando ese diploma de especialización profesional. Sí, a la misma hora, a las 7:30 de la noche, esperamos contar con todos ustedes en este final de este gran viaje de aprendizaje. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias, instructor. Muchas gracias. Muy buenas Estimados Muchas gracias y buenas profesionales, noches con todos. Muchas gracias. buenas noches. Estimados profesionales, se ha enviado por el chat del Meet el enlace para que puedan validar la asistencia del día de hoy. Igual va a ser enviado mediante el grupo del WhatsApp. Los que ya llenamos en el chat, ¿es necesario llenar también en WhatsApp o una sola vez nomás?
No, solo una sola vez. Se le envía al WhatsApp porque muchos de sus compañeros llevan también de modalidad asincrónica, por eso se envía por el WhatsApp. Muchas gracias, correcto. Muchas gracias, señorita. A ustedes, muchas gracias por asistir. Que tengan muy buenas noches. Voy a cerrar el... mira, Gracias. Señorita, ¿podría volverlo a enviar, por favor? No he podido.